Hola de nuevo, bienvenidos por fin a estos encuentros Luis de Molina. Prometimos volver y aquí estamos y vamos a intentar hablar de ciertos temas del presente en marcha, dado que la pandemia ya nos ha permitido poder reunirnos otra vez de nuevo. Y como no, pues hemos traído de nuevo, valga la redundancia, a dos invitados de lujo con el que es un placer siempre hablar. Aquí tenemos a José Sánchez Tortosa y a Gabriel Albiá, que yo creo que ya sois de sobra conocidos por todos aquellos que nos estén viendo, sobran las presentaciones. Y vamos a empezar hablando, o me gustaría empezar hablando sobre todo de cuestiones educativas, porque son las que están cobrando más relevancia a día de hoy y están teniendo unas influencias, unas consecuencias que me gustaría tratar, sobre todo con José, porque es su tema fuerte, su tema trinchera. Y me gustaría, en un primer momento, pues empezar preguntándoos de qué manera pensáis que esta pandemia que nos acaba de pasar por encima y que todavía seguimos sufriendo sus consecuencias está afectando al tema de la educación. Concretamente, me gustaría hacer referencia a ese digamos, cambio de filosofía que se produce y que José menciona muy bien en su libro del culto pedagógico, de cómo hemos pasado de esa concepción agustiniana del niño pecador que tiene que ser salvado por el sacerdote a esa concepción más rusoniana, ¿no? Del Emilio, de una persona que hay que dejarla en libertad para que pueda producir una serie de capacidades que en un principio ya tuviera él en potencia dentro de sí, ¿no? Dentro de esta concepción ha sucedido, a propósito de la pandemia, como digo, que se han tenido muchas veces que establecer clases a nivel por videoconferencia, etcétera, y ahora, toda vez que hemos vuelto a las aulas, sí que sigue estando presente. De entrada en las programaciones hay que mantener ese supuesto escenario en el cual los profesores vamos a seguir dando clase por videoconferencia, pero quizá lo más curioso es como muchos profesores, no todos obviamente, han aceptado y han acogido o de buena gana esta nueva metodología. Quizá, no sé, y es lo que quiero que me contestéis, si tiene que ver algo con esa concepción de que quizá en casa ese niño rusoniano tiene más posibilidades de expandir, dado que ya no estaría ni siquiera constreñido por un horario exacto, por unos profesores que están dentro del aula. ¿De qué manera pensáis que esta concepción rusoniana ha podido verse potenciada por toda la pandemia? José, si quieres empezar. Sí, sí. Hombre, la pandemia lo que ha producido, digamos, a escala corta, en este plazo corto, digamos, en el presente más inmediato, ha producido una brecha, pero no realmente lo que llaman brecha digital, porque la brecha digital hace referencia a los problemas que alumnos de familias con pocos recursos puedan tener al acceso a las nuevas tecnologías y, por lo tanto, asistir a videoconferencias durante el confinamiento y, en fin, todo lo necesario para seguir las clases por medios digitales. Realmente la brecha que se ha producido ahí no es tanto digital como familiar, en el sentido de que aquellas familias que no podían atender a sus hijos, a sus Emilios en el hogar, quedaban desatendidos, porque lógicamente, por mucho que la enseñanza sea muy difícil, digamos, en el aula, ¿no?, dentro de la institución, digamos, eso es un marco operativo y funcional que, por muy debilitado que esté, digamos, tiene ciertas inercias que siguen funcionando. En el momento en el que ha desaparecido la figura del profesor y de la institución, que esto es lo más importante, y ha quedado simplemente relegado a una transmisión de contenidos o de procedimientos por vía telemática, el niño ha quedado desamparado, salvo, ya digo, aquellas familias que se han podido dar un respaldo al alumno y que han suplido esa labor de marco institucional que genera la escuela. Es ahí donde ha habido una brecha profundísima. Los alumnos que han pasado, además en cursos críticos por esa fase, primero de bachillerato, justo antes de entrar a la universidad, o los dos últimos cursos de la etapa obligatoria, ¿no?, de tercero y cuarto de la ESO, en general tiene unas lagunas enormes. Entonces yo creo que el confinamiento lo que ha revelado es, de manera más descarnada que nunca, la verdadera función que desempeñaba la escuela. ¿Y qué pasa cuando la escuela falta? Entonces, cuando la escuela falta, se descosen, hay un desajuste, ¿no?, y se descosen completamente digamos, las sólidas, más o menos sólidas coberturas que las familias ofrecen.
Porque lo que ha sucedido es que la función que desempeñaba la escuela ha dejado de estar operativa, porque ahora los alumnos durante ese periodo no fueron a los centros, esa labor la tenían que desempeñar los padres, entonces se ha visto de manera descarnada, y las familias desde luego lo han sufrido de primera mano, el vacío en el que se mueve la escuela. Entonces yo creo que lo que la pandemia ha producido ha sido eso, revelar de manera mucho más abrupta y mucho más explícita, ¿no?, la verdadera función que desempeñaba, y el vacío desde el punto de vista de la instrucción, de los contenidos y de la enseñanza propiamente dicha que late por debajo. Gabriel. Sí, no, la verdad es que es fascinante escuchar hablar a José de estas materias, porque efectivamente probablemente en estos momentos no hay en España ningún especialista que haya estudiado tan a fondo y que domine tan a fondo ese campo. Para mí es un campo absolutamente extraño. Yo nunca he ejercido más docencia que la universitaria, y de algún modo incluso la docencia universitaria únicamente como un complemento de mi tarea de investigación y de escritura. Mi ausencia de vocación docente fue siempre manifiesta. José ha señalado algo, y hace falta realmente estar muy dentro no solo del conocimiento, sino de la práctica de ese mundo para señalarlo con toda claridad. ¿Hasta qué punto la pandemia ha sido un elemento de síntoma, un elemento que ha descosido los elementos que creaban una ficción de tejido armónico? Decías, si no te he interpretado mal, que ha dejado ante las familias manifiesto el vacío de la escuela. Tú venías ya señalando eso muchos años antes de que se produjese la pandemia, el vacío de la escuela. Tú y otro amigo nuestro, Raúl Fernández Vítores, habéis sido probablemente los únicos que lleváis años, pero muchos años además, porque empezasteis muy jóvenes en ese análisis, mostrando hasta qué punto se había producido un vacío en el ámbito escolar. La pandemia, yo tengo la impresión, y por lo que tú dices me ratifica en esa sospecha, de que ha añadido algo importantísimo a la conciencia de las familias, la conciencia del propio vacío familiar. Porque no es ya la escuela la que ha perdido toda función, es la familia la que ha perdido toda función. Seguimos hablando de familia, pero la familia desapareció en el segundo tercio del siglo XX. Existen sujetos que coexisten en un espacio físico, normalmente, sobre todo en los grandes medios urbanos, cada vez más angosto, cada vez más hostil, en el cual los sujetos se odian a pequeña distancia, se detestan a pequeña distancia y, sobre todo y por encima de todo, no sienten el menor respeto unos a otros en la pequeña distancia, porque las excesivas pequeñas distancias fuerzan a despreciar al otro. No se puede apreciar aquello con lo cual estás comprimido. Claro, ahí entonces, de algún modo, tú lo sabrás mejor que yo, pero de algún modo uno tiene la impresión de que se cierra el círculo de la tragedia, porque ni siquiera existe el espacio intermedio, el interespacio entre la nada familiar y la nada escolar. Todo se restringe a un solo espacio cuya angostura es absoluta y del cual los chavales de algún modo buscan quizá un cierto escape por la vía virtual, la vía digital. Naturalmente que es un escape puramente ilusorio, el que al final lo que descubren, yo creo que muy pronto, es que la vía digital es tan angosta, tan promiscua, tan irrespirable como las otras dos nadas de las que están tratando de huir. Sí, lo que no estoy tan seguro es que lo descubran tan pronto. y que es el problema no es tanto es una realidad virtual, ficticia, es que es una realidad barata, claro. Una realidad abaratada, trivializada. Claro.
Hombre, claro, porque la realidad virtual sería entrar como llevamos algunos tanto tiempo haciendo, pues qué sé yo, en la Biblioteca Nacional de París y poder tener a tu disposición el mayor fondo bibliográfico de Europa. No, naturalmente aquí lo que estamos es en los espacios pequeños, decíamos la angostura familiar, la angostura de la escuela, la angostura de ese basurero, de ese muladar que es el Internet de los chavales. A propósito de Internet y de todo este mundo digital bueno, iba a decir que está surgiendo, pero que ya lleva instaurado muchísimo tiempo, ayer durante la comida comentábamos, sobre todo José, que tenía esa sensación, o ya no sensación, sino la certeza de que actualmente quizá todos los debates educativos se están centrando en problemas que a su juicio eran totalmente secundarios y que él prefería empezar a analizar y a fijarse en otra serie de procesos, no sé si quizá políticos, que están provocando una serie de tendencias educativas que no se están debatiendo tan fuertemente. Voy a empezar ahora contigo, Gabriel, si no te importa. En referencia a estos procesos que estarían muy por debajo y que no llaman tanto la atención, no sé qué papel puede estar jugando en la educación a día de hoy plataformas que se pretenden transnacionales o supranacionales, como si algo así pudiera existir, y me estoy refiriendo concretamente a la cuestión de Google, a toda esta serie de universidades que están pretendiendo implantar a un precio mucho más barato, ofreciendo títulos oficiales, y no sé hasta qué punto este tipo de mecanismos realmente pueden superar, yo creo que no se puede nunca, la noción propia de ciudadano de un Estado, y que más bien estos mecanismos no estarían sino favoreciendo un tipo de ciudadanía muy pertinente a un determinado tipo de Estado a través de estas nuevas metodologías educativas. No sé qué comentario tienes al respecto. A ver, yo pienso que de entrada tendríamos que constatar que estamos en la prehistoria de eso y que por lo tanto todos los cálculos que hagamos sobre lo que pueda suceder en, no digo 10 años, en media docena de años, son directamente, ¿cómo decir?, fantasmagóricos, no corresponden. Yo me abstendría mucho de hacer previsiones a más de 6 meses en estos momentos. Los que hemos visto nacer ese mundo digital, que a mí me interesó desde el primer momento muchísimo. Yo creo que fui probablemente de los primeros de mi gremio que conectaron con Internet en España. Recuerdo perfectamente que mi primera conexión debió ser hacia 1993 o 94, pagando una pasta increíble. Ahora mismo Internet es gratis, en aquella época tenías que contratar un servidor estadounidense, yo contrataba CompuServe, que me costaba una pasta. Pero que desde el primer momento tuve claro una cosa, es el acceso universal. Lo hemos comentado muchas veces en torno a un relato absolutamente maravilloso y de algún modo escalofriante de Hoffman, en el que un personaje demoníaco, como son siempre los personajes de Hoffman, hace un trato, que es una de las muchas variedades de compra-venta del alma típicas de la literatura romántica, en el que este personaje, digamos el diablo, ofrece a un bibliotecario que tiene una novia maravillosa que el diablo ansía para otro amigo suyo, le ofrece un intercambio. La novia maravillosa a cambio de, dice, esto que le pone en la mano es un libro en blanco. Y claro, el otro dice, pero hombre, ¿me vas a cambiar a este pedazo de señora por un libro en blanco? Métetelo en el bolsillo. ¿Te viene a la cabeza ahora mismo, tú que eres un bibliófilo de pro, un libro lo suficientemente raro para que ni siquiera hayas visto un solo ejemplar en tu vida, ni conozcas a ningún bibliófilo que haya tenido un ejemplar en su mano? Tal edición, tal. Saca el libro del bolsillo y ábrelo, lo tienes en la mano. Cada vez que metas ese libro en tu bolsillo, podrás sacarlo convertido en el libro que quieras. Naturalmente el bibliófilo entrega inmediatamente a su novia estupenda porque no hay comparación entre una cosa y otra, es evidente. Estamos exactamente en eso. Hasta el último de los pequeños cretinos de 15 años que andan jugando al TikTok por la calle tiene un cacharro como ese que tienes tú ahí o como el que tengo yo en mi bolsillo, utilizando el cual tú puedes entrar a ese mismo libro que te ofrecía el demonio de Hoffman, y gratis.
y gratis. No tienes que entregar ni a tu alma, ni a tu estupenda novia, ni todos tus ahorros. El alma sí la entregas, en forma de datos. Si la tuvieras. La tienes. Si la tuvieras. No, claro, lo que entregas es tu memoria. Exactamente tu memoria. Exacto. Exactamente tu memoria. Pero tienes razón. En el latín del 17 el alma es la mens, y la mens es la memoria. O sea que tienes toda la razón del mundo. Eso era la prehistoria. Cuando yo hice mi primera conexión no me di cuenta de eso. Pensé que realmente estábamos ante la gran máquina potenciadora de la inteligencia. Efectivamente, para algunos puede seguir siendo la gran máquina potenciadora de la inteligencia. Cuando yo en mis últimos años de clase daba a mis alumnos los links de las ediciones más extrañas del siglo XVI-XVII, ediciones que yo había tenido que manejar 20 años antes en la Nacional de París, pidiendo permiso especial para poder entrar en la sala de raros, en aquella sala maravillosa en la que se entraba con guantes y con una almohadillita de terciopelo para ponerla encima del libro y que no sé. Ahora, cualquier semianalfabeto que tenga el link, es decir, cualquiera de mis alumnos, bueno, pero ya no tengo alumnos, de mis exalumnos, no tenemos que dar a la tecla, lo tiene en su ordenador. Bien, lo tiene, sabe leerlo, es más problemático. Pero te decía, estamos en la prehistoria. La prehistoria es esto, en lo que estamos ahora. Yo tengo toda la impresión de que hemos llegado ya al punto en el que es imprescindible en el ámbito de la informática y la telemática no de prolongar el mundo real en mundo virtual, sino de desplazar completamente el mundo real por el mundo virtual, de borrar el mundo real. Y yo llevo años planteándolo, pero hace apenas unos meses justamente el anuncio de Zuckerberg de transformar Facebook en metaverso. Facebook es un juego para niños, vamos a ver. La gente le da mucha importancia a Facebook, pero Facebook es una gilipollez. El metaverso no es una gilipollez. Ahí Facebook quedaría inmerso dentro de otra cosa. Y esa otra cosa, si efectivamente se cumple, yo creo que no falta mucho para que se pueda hacer, supondrá que toda realidad podrá ser suprimida y desplazada por un universo virtual. Eso es, por un lado, es maravilloso, es absolutamente, es infinitamente atractivo porque te permite borrar toda esa osca realidad en la cual todos vivimos, es decir, que le den y construirte tu universo a la medida. Tu género también, ya cabe todo. Tu género, tus géneros, tus oscilaciones de géneros, tu harem privado, da igual, exactamente igual, todo. Vamos a ver, yo a mis 71 años, si me ofreciesen la posibilidad de colocarme un casco, ni siquiera eso, darle un botón y suprimir toda la realidad y cambiarla por la realidad que me fuese apeteciendo, no me lo pensaría, es evidente. A mí, ¿qué demonios me concierne esta realidad absolutamente insufrible en la que vivimos? Naturalmente la contrapartida es el coste. Quien controle esa máquina de producir realidad tendrá unas dosis de poder como jamás en la historia de la especie humana. No es que no se hayan tenido, es que no se han soñado siquiera tener. ¿Qué sentido tiene a partir ya de ahí de hablar de enseñanza? No hablo de educación, de enseñanza, es decir, de acumulación de saberes en el tiempo y el esfuerzo. ¿Para qué? Si todo eso puede ser suplido por el conjunto de representaciones que equivalgan a ello. Naturalmente que supongo que eso también necesariamente dualizará, más aún, porque evidentemente todo eso no es gratis. En tiempos había algo bastante aproximado a eso en el uso de determinadas drogas alucinógenas que al final resultaban muy caras. Pero yo creo que esto, que es infinitamente superior a cualquier producto químico alucinógeno, tendrá su precio. José. Yo estaba pensando cuando hablaba Gabriel en que en ese universo virtual que lo colmaría todo,
digamos que la calidad de cada uno de los universos privados irá en consonancia con los referentes memorísticos, vitales, de cada uno de los individuos, de tal manera que con la desaparición tendencial y prácticamente digamos acabada, ¿no?, de la instrucción, de lo que se conocía como instrucción, pues ese multiverso va a ser, salvo casos, claro, muy excepcionales de unas élites, sencillamente una especie de ejército de zombies conectados a una realidad virtual, pero tan trivial como lo que tienen en la cabeza. O sea, con esa falta de referentes, la proyección no es nada más que una repetición virtual de la miseria vital e intelectual que configura la subjetividad de uno, ¿no? Absolutamente gozosa para quien la repite, bueno, por porque supuesto, la repetición es gozosa. Claro, esa es la condición de que no haya desajustes del sistema, digamos, de que todo funcione de manera automática. Yo lo que creo es que eso es otro de esos síntomas, o los reflejos de una, yo creo que cada vez más evidente feudalización digitalizada de la sociedad. Desde luego de la enseñanza, que es lo que conozco algo más a fondo, pero me parece que esto es general. Es decir, lo que se está produciendo es que el fenómeno según el cual la chatarrería virtual digitalizada, vendida como lo último de lo último, es el suministro para las plebes indoctas, y las élites, ya digo, en el campo de la enseñanza, van a poder permitirse los lujos de escribir en papel, de hacer cuentas en papel, de recibir clases magistrales de profesores especializados en sus campos, y así sucesivamente. Esto es un fenómeno que ya desde hace tiempo, lo hemos dicho muchas veces, se ve clarísimamente en las metodologías didácticas que los hijos de los altos ejecutivos de Silicon Valley reservan para sus hijos, mientras que a los hijos de la plebe, de la nueva plebe, se les reserva pues eso, todas las baratijas digitales para entretener en ese ocio regulado en que se han convertido los sistemas de educación públicos, ¿no? Una neofeudalización digitalizada, por lo tanto, en la que se reservan unos privilegios para unas élites a las cuales jamás podrá llegar la plebe. El fenómeno que decía Gabriel de Internet, de la red global, desde el principio tenía esa apariencia de ser una democratización del saber, y desde luego que pone al alcance de cualquiera, de manera prácticamente inmediata y apenas sin coste, pues los más elevados lujos del conocimiento. Pero claro, hay un problema de fondo, ¿no? Y el problema de fondo es precisamente que ante masas ágrafas o semianalfabetas, como decía él, tenerlo al alcance no significa conocerlo. Entonces, en potencia está ahí, y de una manera muchísimo más accesible, lógicamente, que en los sistemas feudales del antiguo régimen. Pero el efecto es, en el fondo, el mismo, ¿no? Yo no sé hasta qué punto estas cuestiones que estáis comentando son la causa o el efecto de muchas quejas que se vuelven a reiterar. Ya es una cosa ya casi pavloviana que pasa cada vez que están cambiando las leyes, y es que los profesores de filosofía salen a quejarse. No sé si estos profesores de filosofía, entre los cuales me incluyo, somos la consecuencia o la causa de todos estos procesos de digitalización en los cuales ya estamos reivindicando estas cuestiones ya claramente menores, en vez de estar atentos a estos procesos de digitalización que nos están pasando por encima. Obviamente, aún así, las reivindicaciones y las pancartas con las que se salen a manifestarse siguen siendo las mismas de siempre, los mismos tópicos, por un pensamiento crítico, como si no hubiera otro tipo de asignaturas o de materias capaces de hacernos pensar. Y bueno, pues ahí seguimos repitiendo un error que, vuelvo a insistir con la cuestión, no sé si demuestra que los profesores de filosofía también hemos caído ya también en este mundo digitalizado, en el cual la pedagogía, yo creo que es actual, sirve como grasa para ello, o somos una causa más que estamos favoreciendo todo este proceso de digitalización. Me vais a permitir, no es mi campo de especialización, y José hablará con mucho más autoridad de ello, pero sí dejar una constancia antipática, francamente antipática. Yo he tenido siempre extraordinarias dudas de que tenga sentido
la existencia de la figura profesor de filosofía, ni en la enseñanza media ni en la universidad. Lo digo oye, naturalmente que eso implica que tengo un morro que me lo piso, porque yo he estado viviendo medio siglo de mi sueldo de catedrático de universidad, de filosofía. Pero bueno, eso ya son, ¿cómo decir?, las pequeñas constricciones que le obligan a uno a pasar por donde no le apetece demasiado pasar. ¿Qué sentido tiene que la filosofía sea una disciplina académica? No lo fue jamás en el ámbito de su aparición. En el mundo griego, considerar una disciplina docente separada a la filosofía hubiese sido considerado por Sócrates o por Platón, no digo ya por Heráclito, que es el primero que utiliza el término filósofo, hubiera sido considerado una aberración indigna de un ciudadano, y como tal los textos platónicos vuelven continuamente sobre ellos, el reproche del Sócrates platónico tanto a Gorgias como a Protágoras, personajes a los que Platón considera grandísimos, enormes, pero cuya actividad laboral considera despreciable. ¿Qué demonios enseña un profesor de filosofía? Insisto, después de Ni siquiera doxografía ya, que era lo que estamos criticando desde hace años. Después de 50 años o casi 50 años ejerciendo esa docencia, para mí la duda se ha convertido en casi insoluble. Porque, a fin de cuentas, lo que Platón, por tomar el punto de arranque, lo que Platón hace es sencillamente una reelaboración literaria de una estructura literaria preexistente que es la de la tragedia. Platón lo que hace es reescribir a Sófocles haciendo salir como primer plano expositivo lo que en Sófocles, y en la tragedia, era el segundo plano que subyacía a la exposición, es decir, las interrogantes. De algún modo, Platón es Sófocles boca abajo. A lo largo de toda la historia de la filosofía, yo creo que una y otra vez la historia ha sido esa. No se puede tomar a ninguno de los grandes de la historia de la filosofía sin enfrentarte a ellos como aquellos que dan el vuelco al discurso construido por las prácticas de otras disciplinas. En el caso de Platón he hablado de Sófocles, pero debería también hablar de los geómetras, pero vamos, para simplificar. Lo mismo nos pasa, pues, qué sé yo, por tomar uno de mis tópicos de trabajo, Spinoza. No se puede entender una palabra de Spinoza si no se ha pasado primero por la literatura de la cábala luriánica, es decir, por la literatura rabínica del siglo XVII. El término cábala después se ha trivializado tanto, ¿no? Cuando hablamos de cábala ahí estamos hablando de tradición oral, es decir, tradición rabínica. Pero tampoco se puede entender una sola palabra. Cuando yo he analizado, y durante muchos años lo he hecho, casi línea a línea o casi palabra por palabra, la ética de Spinoza, siempre he sido en esto. Si ustedes no estudian a los ópticos del siglo XVII que preceden a Spinoza, ustedes no pueden entender una sola palabra de lo que se está diciendo en la parte primera y sobre todo en el apéndice de la parte primera de la ética. Bien. Se podría extender esto, qué sé yo, en el caso de los románticos alemanes, perfectamente claro. Vamos a ver, Hegel o Schelling no son más que versiones menores de la gran poesía romántica alemana. Son el segundo giro en el cual, a través de Franz von Baader, los jovencísimos de Schelling y Hegel redescubren la literatura mística y se ven obligados a tratar de hacer pasar a primer plano lo que en un Jacob Böhme, final del siglo XVI, es estructura poética.
y que lo que en Novalis y en todos los grandes poetas de sus contemporáneos de ellos se está convirtiendo en la resonancia de esa tradición. Vamos a ver, ¿cómo se puede dar el vuelco a algo que no se conoce? A mí en clase me ha pasado 50.000 veces, pues qué sé yo, estar hablando, por ejemplo, de los resquebrajamientos de la continuidad del discurso que conducen a todo el pensamiento del último tercio del siglo XX. Y naturalmente decir, miren, no, ustedes ven lo que están en estos momentos leyendo aquí, pues yo qué sé, en Foucault, pero antes aún en Benjamin. Esto no podrán ustedes entender una sola palabra si no tienen a la vista la Marie de Duchamp. Y naturalmente 40 ojos abiertos, ¿qué ha dicho? Claro, comprenderás que en un cuarto curso de facultad yo no me voy a poner a explicarles qué es la Marie de Duchamp. Por lo tanto, hago como que no he visto esos 40 ojos abiertos y como que no he oído los comentarios de qué ha dicho. Sigo adelante, pero da igual, sé que estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué narices hace un profesor de filosofía? Sé perfectamente qué es lo que hace un analista, o bien oralmente o bien por escrito, cuando se planta delante de la Marie, o cuando se planta delante del teorema de Gödel, o cuando se planta delante de un poema de Mallarmé y se pone a tratar de desentrañar las cadenas interrogativas que están subyaciendo a esas extrañísimas estructuras, porque son extrañísimas estructuras. Para nosotros la de Mallarmé, pero por supuesto que la de Sófocles para Sócrates, para cualquiera que sepa hasta qué punto en la literatura se está rompiendo el sentido común. ¿Se puede hacer eso como disciplina académica? Yo, al cabo de 50 años, tengo la certeza de que he fracasado estrondosamente, pero no sé. Hay una cosa que ha comentado Gabriel que me parece fundamental y que yo creo que puede permitir para ensayar una respuesta complementaria, por lo menos, a tu pregunta. Ha hecho referencia a Protágoras. En el Protágoras, digamos, la denuncia implícita o en ejercicio que el Sócrates platónico establece frente a la figura de Protágoras es la de que Protágoras vende su maestría, vende su pericia o su oficio, cobrando generosamente, además, como maestro de virtud. Entonces, esa es la falacia que trata de desvelar Sócrates, pero no porque no pueda haber enseñanza de la virtud, sino porque la maestría de la virtud no la puede, digamos, no depende de un individuo en concreto puramente integrado puramente en un circuito gremial, digamos, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece crucial en ese diálogo es que lo que establece Platón es ni el sofista como maestro de la virtud que le dice a los otros cómo han de comportarse, y eso sería lo que en cierto modo estaríamos de manera casi bastarda realizando los profesores de filosofía, ¿no? Que nos erigiríamos en maestros de la virtud ciudadana o la virtud intelectual, ética, en fin. Pero es que tampoco la virtud puede emanar espontáneamente, y ahí viene el Emilio Rusoniano, de la pura subjetividad individual. Ni educa también la tribu, que es una referencia, un tópico constante, ¿no? De que enseña la tribu, ¿no? O educa la tribu, más bien educa, ¿no? Lo que viene a establecer ahí claramente Platón, a través de la figura de Sócrates, es que quien educa es la institución, es el Estado, es la ciudad. Ciudad en la cual están integrados determinadas funciones, una de cuyas funciones principales o figuras principales que han de desempeñarlo es el del profesor. Ahora bien, ¿y qué es el profesor de filosofía entonces? El profesor de filosofía es casi una redundancia, si nos atenemos al planteamiento que hace Platón, porque también muchas veces lo hemos comentado, realmente las cuestiones clave en el ámbito de la filosofía surgen como problemas educativos.
que son problemas políticos. Es que realmente lo que está planteando Sócrates es una oposición estricta, una oposición militante, digamos, ¿no? Una batalla frente a la poética y frente a la sofística. Nosotros hoy día todavía estamos en esas. Y realmente lo triste del asunto es que los profesores de filosofía somos cómplices de eso y somos como bufones de la corte que encima pretendemos defender la enseñanza de la filosofía con tópicos de la peor sofística, en el mejor de los casos, y por muy bien intencionados que sean. Yo creo que la cuestión no está tanto en, que sería muy largo de entrar, por supuesto, y interesante, pero por ir a la cuestión, digamos, de emergencia nacional y actual. No es tanto que se enseñe filosofía como asignatura o no. Eso es secundario, porque en efecto la enseñanza de la filosofía solo tiene sentido, como dice Gabriel, cuando hay en marcha conocimientos previos sobre los cuales se puede hacer una revisión crítica. Y entonces la enseñanza de la filosofía, pero no es exclusiva de la filosofía, solo tiene sentido como la labor de destrucción crítica de los prejuicios y sesgos que obstaculizan, nebulosas ideológicas, etcétera, que obstaculizan una cierta reflexión crítica que permita unas condiciones de una ciudadanía, de una ciudadanía muy, muy elemental, digamos, ¿no? Entonces, la cuestión clave no es tanto eso, porque eso en efecto, en ejercicio lo hacen cualquier tipo de profesores. El profesor de filosofía es sencillamente el que conoce más a fondo esa tradición y puede ofrecer algunas herramientas más precisas para ese trabajo, pero sobre los materiales en marcha. Claro, un profesor de filosofía no va a hablar de una filosofía vacía, siempre tiene que hablar de saberes en marcha, de tradiciones, claro, que están ejercidas. Entonces yo creo que la clave es, ya digo, no tanto que se integre la asignatura de filosofía en los planes de estudios, que además en el caso español vienen de una tradición, de la tradición escolástica. Vamos, aquí en España se estudia filosofía porque el franquismo estaba integrado como teología. Sino que el diseño mismo, la organización general de un sistema de instrucción pública con sus fases, planes de estudios, etcétera, tenga una perspectiva, no digo filosófica en el sentido gremial, sino en el sentido de que tiene que tener en cuenta críticamente un montón de saberes científicos y de situaciones reales, es decir, demográficas, políticas, económicas, culturales, etc. O sea, no es tanto enseñar filosofía en las escuelas, que esto, ya digo, podríamos hablar, cuanto que haya un enfoque que vaya más allá de los reduccionismos a los que nos pueden conducir en fin, determinados saberes categoriales o campos de estudios. ¿Me permitís un ejemplo muy sencillo? No cabe un ejemplo más elemental en filosofía. Si un profesor, no sé en qué curso de bachillerato se hará ahora, tiene que hablar de Aristóteles a sus alumnos, tendrá necesariamente que enunciarles el arranque del libro Gamma de la metafísica, porque es la clave de Aristóteles. Existe una disciplina que trata de lo ente en tanto que ente y de lo que a él concierne. Pero hay un pequeño problema. Si sus alumnos no tienen una básica formación lingüística, básica, elemental, pero esencial formación lingüística, van a pensarse que el ente es eso de la película de John Carpenter, es decir, un monstruo que aparece por ahí. Pero claro, es que para que alguien entienda que Aristóteles no está diciendo una gilipollez, porque si no se entiende eso, la fórmula es una gilipollez, tiene que saber que Aristóteles está hablando del participio activo del verbo ser y que lo que está planteando no es una chorrada, es un enigma, pero un enigma de primer orden. O sea, cómo una misma partícula lingüística puede, en un enunciado, en una frase, ocupar en su forma de infinitivo el papel de sujeto, perdón, en su forma de participio activo el papel de sujeto y al mismo tiempo ser la cópula de la frase. Por lo tanto, decir lo ente es, no es decir el bicho raro es decir, lo que es, es. Ahora, ¿qué demonios significa decir lo que es,
es. Pero es que si el pobre hombre al que le estoy diciendo eso, y eso no pasa únicamente en la enseñanza mía, es que a mí me pasa en la facultad. Oye, cuando usted dice lo ente es, ¿qué demonio? Que además no te dicen lo ente es, dicen el ente. No, el ente no tiene sentido. En griego es toon, es lo ente, es decir, lo que es. ¿Qué demonios me está diciendo usted cuando me dice que Aristóteles dice que el ente es? ¿Quién coño es el ente? Naturalmente, insisto, si no tienes el principio lingüístico elemental de saber que, uno, no todas las lenguas pueden utilizar el participio activo. En el País Vasco me comentabas ayer que ya iba a solucionar el problema con la cosa. No todas las lenguas disponen la posibilidad de que el verbo cópula pueda ser al mismo tiempo sustantivado. No todas las lenguas tienen verbo cópula, hay lenguas que operan simplemente por justaposición. Oiga, lo primero que tiene usted que hacer es plantearse por qué a los griegos se les plantea determinado problema y no otro. Y si volvemos más atrás de Aristóteles, Parménides, tal y como se enseña Parménides en el bachillerato, pero igualmente en la facultad, lo que dice Parménides es una gilipollez, el ser es. Pero ¿cómo va a decir un griego que el infinitivo es el presente indicativo? No, lo que Parménides dice es tiestín, que es. Y lo que le dice la diosa al bicho que llega ahí en el carro llevado por los caballos alados, lo que le dice es tiestín, lo que es, y todo lo demás que digas son necedades, porque están asentadas sobre el principio de justaponer categorías distintas y suponer la posibilidad de variar de unas a otras. Pero claro, es que para poder plantearte ese problema tienes primero que saber cómo funciona la cópula verbal en griego. De lo contrario, ¿qué le estás enseñando a un alumno? El 90%, por no decir el 99%, por lo menos en la época en que yo daba clase, de los manuales de historia de filosofía, dicen que Parménides dice que el ser es. Parménides no ha escrito eso en ningún sitio, tendría que ser imbécil para escribirlo, y no lo era. Pues lamento darte la noticia siguiente. Según las previsiones, según los borradores que están floreciendo estos días, que están apareciendo sobre la nueva ley educativa, en determinados tramos educativos, pero estoy hablando de secundaria, creo que no me equivoco, no va a ser obligatorio el estudio de la sintaxis. Estupendo. Lo cual no es nada más que la coronación legislativa de algo que ya en ejercicio de facto se hace. La filosofía como saber de segundo grado, en la medida en que hoy en día no puede operar, no sé si no es la prueba o la consecuencia de que el resto de materias también llevan ya un tiempo que han desaparecido. Totalmente eliminadas, de hecho, en las aulas y en la hora de impartirlas, la historia. Por eso el problema no es que desaparezca la filosofía como asignatura, el problema es lo que antes se ha perdido los contenidos. Claro. Entonces la filosofía ha quedado como una rueda que ha salido del eje y que da vueltas sin que se avance. No, si la rutina de hacer que un alumno se aprenda, Heráclito dice que todo se mueve, Parménides dice que nada se mueve, el otro dice que las ideas. Oiga, si quiere usted hacer el favor de decirle al alumno que aunque no estudie griego, por lo menos sepa que eidos es el término que utilizan los matemáticos griegos para designar la forma, pero he dicho matemáticos y he dicho mal, los geómetras griegos para designar la forma de las figuras geométricas. Pero ¿le cuesta a usted tanto hacer eso? Bueno, pues efectivamente esa es la historia. Desde el momento en que tú has suprimido todas las disciplinas previas, eso que llaman filosofía se acaba convirtiendo simplemente en la repetición de rutinas. Y yo entiendo que al final el chaval se harte. Y a mí qué demonios me importa la tontería que haya dicho porque tal como me lo enseñó es una tontería. Yo quiero plantear entonces, en la medida en que se están dando esta serie de trituración de saberes de primer grado, que entonces igual no es casualidad que estas nuevas pedagogías tengan la fuerza que tienen para en secundaria y en primaria, y sobre todo en el tema en esa cuestión que ya hablábamos en otras ocasiones de la efebocracia. No ya tanto cómo se entiende al alumno, sino que incluso son los profesores, y me incluyo también dentro de ellos, los que asumimos
si se pierde la materia, se pierde la didáctica, que sí que se pueda derivar de cada materia concreta, no la pedagogía, pero sí ciertas herramientas didácticas, y toda vez que se pierde eso, lo único que queda es reivindicar, no ya al niño, que también, sino como institución docente también al propio niño, cuando hay muchos profesores y muchos adultos, aunque no sean profesores, que están reivindicando a Greta Thunberg como la nueva forma de enseñanza, de el gritar sin tapujos, denunciar problemas sin ir a los problemas técnicos concretos que puede tener, en este caso el clima, de operar políticamente. Eso se borra por completo y la institución docente ahora es el reivindicar a grito pelado, permítanme la expresión, pues esto está mal, esto está bien, y eso sabemos hacer. Bueno, José te explica eso bien, que es el que lo sabe. Yo solamente quisiera decir una cosa a propósito del infantilismo y del Greta Thunbergismo. Vamos a ver, un niño es una bestezuela humanizable. ¡Punto! Y pretender darle más función que esa es verdaderamente, bueno, pues reconocer que nos hemos vuelto imbéciles. En las leyes, Platón utiliza una expresión, yo creo que una fórmula bastante expresiva, que es cuando dice que en la inteligencia lo que te ofrece es el autodominio, y es lo que él traduce por el bien. O sea, son buenos los que se dominan a sí mismos. Entonces, claro, inmediatamente después ofrecen la versión en negativo, ¿no? Entonces, claro, los malos son los que no se controlan a sí mismos, los que no se dominan a sí mismos. Dice, ¿y quién no se domina a sí mismo? Por ejemplo, los niños, los borrachos y los viejos. Exacto, Spinoza recoge eso exactamente. Entonces dice, y el viejo es como un niño de 100 años o un niño de 90 años, ¿no? Ese fenómeno yo creo que tiene cierta vinculación con lo que yo creo que es una especie de fractura del modelo geométrico platónico, que ya se gesta, por supuesto, en educación o en enseñanza. Yo lo tengo localizado o fechado, pero bueno, no sé si habrá precedentes, pero en el texto de Clemente de Alejandría, en el Pedagogo, y luego la tradición agustiniana y luego escolástica con Santo Tomás. Y en una deriva todavía mucho más acusada, con diferencias muy importantes, pero más acusada a partir de Comenius y Guso. Yo creo que hay y en el plano de lo teológico con Lutero. O sea, yo creo que hay un voluntarismo creciente que rompe la frialdad geométrica, que eso solo aparece, yo creo que en Spinoza. Es decir, esa oposición, esa reducción de la voluntad a una distorsión. Exacto. Y eso es lo que abre grietas y vías por las cuales se cuela la efebolatría, el populismo, el idealismo, es decir, esta tenaz, obstinada concepción de una especie de poder que reside en los humanos, capaces de, pongo las comillas correspondientes, de cambiar el mundo. Y que pues una pobre chica con trastorno de Asperger o de lo que sea, gritando en mitad de una asamblea de la ONU. El espectáculo es completamente alucinante. Con los más poderosos de la Tierra se permiten ser gritados porque forma parte del espectáculo. Porque es rentable. Esperando a que nuestros políticos vean esta charla, o al menos que lean el libro del culto pedagógico de José, me vais a permitir que cambiemos un poco de tema, porque me quiero centrar en la última publicación de Albiach, en esa trilogía de fin de siglo. Recuerdo a un filósofo de la Escuela de Oviedo, Daniel López, pero creo que se lo he escuchado a más gente, decir que la historia del siglo XXI todavía está por escribir. No sé si en esta trilogía del siglo XX que contiene ya varios de tus libros, puede ser, o podríamos considerarla, Gabriel, después de ya todo lo que has vivido, me vas a permitir, si podría considerarse un inicio de esta historia del siglo XX que está todavía por hacer. Bueno, la trilogía es una trilogía narrativa, son tres novelas que abarcan el periodo, ¿cómo decir?, los momentos críticos de mi generación, los años 80, el primer volumen, Últimas Voluntades, los 90, el segundo, Palacios de Invierno, y finalmente ya el cambio de siglo, la última, Blues de Invierno.
Y de algún modo es una trilogía que tiene voluntad abiertamente testamentaria, que es lo que corresponde a alguien que ha acabado de hacerla en el momento de pasar los 70 años. No se concibió inicialmente como una trilogía, ¿eh? O sea, yo empecé a escribir Últimas voluntades en París en el 92, la acabé hacia el 95 y creo que apareció en el 96. Las tres novelas tienen todas ellas un punto de fuga único, que no aparece directamente narrado en ninguna de ellas, pero al cual remiten la memoria mitológica de todos los personajes. Ese punto de fuga es el 68 y los 2 años que lo precedieron, es decir, la articulación de las mitologías insurreccionales en la generación de las gentes de mi edad, es decir, de los personajes nacidos en torno a 1950. En ese sentido, si quieres, la trilogía completa el ciclo de la construcción de una teología asentada sobre una teleología, naturalmente, es decir, la idea de un fin del mundo, de una consumación de los tiempos, de eso que ahora los pobres anacrónicos que siguen repitiendo tonterías siguen llamando el asalto a los cielos. Y los toman ya desde el momento en que el desastre en distintos grados se ha producido. Últimas voluntades es básicamente la memoria de Elsa Kurz, personaje pues, arquetípico por su biografía de esa generación, psicoanalista en ese momento de en torno a los 30 y tantos años, que se encuentra de pronto confrontada a la certeza, no la sospecha, sino la certeza de que una de sus clientes, psicótica paranoide, va a cometer un asesinato y en la cual su obligación de psicoanalista impide intervenir de ningún modo, lo cual naturalmente redunda en la realización de ese asesinato. En torno a ese asesinato, naturalmente, la propia Elsa Kurz tiene que retrotraerse a las muertes que generó su propia generación y ella misma en un momento en el que el paso a través de la muerte era un elemento de salvación. Los tiempos de los primeros grupos armados, de los primeros asesinatos políticos en la España de final de los 60 y de principio de los 70, de uno de cuyos grupos armados viene la propia Elsa Kurz. Y a partir de ese momento lo que se trata de narrar es la caída en el vacío, la descomposición generacional y la idea que yo creo que en algún momento la propia Elsa Kurz formula de que llega un momento en la vida en el que solamente puede abrirse uno paso a golpe de revólver. Y efectivamente en la novela se abre paso a golpe de revólver y acaba a golpe de revólver. Toda ella estaba sentada sobre un principio que después va a reaparecer, pero de modo espontáneo, yo ni me había dado cuenta cuando las escribía, sobre un mismo principio que abre las últimas voluntades, que se formulaba más o menos en los términos de no fue nuestra estupidez, siendo mucha, la que nos destruyó, fue nuestra inteligencia. La idea de personajes que se saben inmersos en la mayor bibliomanía probablemente del siglo XX, en el mayor culto de la sabiduría del siglo XX, y que acaban siendo los sujetos más bárbaros y más autodestructivos del siglo XX, es la paradoja sobre la cual se asienta ese final de siglo y esa trilogía. El segundo volumen, Palacios de invierno, recoge a esos personajes cuando ya, de algún modo, son ya residuos, son ya piltrafas. Es decir, son eso que la historia ha hecho de ellos, triunfadores o perdedores. Pero a fin de cuentas, triunfadores y perdedores exactamente igual de destruidos y a fin de cuentas igualmente condenados nuevamente
o bien al crimen o bien a la muerte, en este caso más bien a la muerte. La novela se inicia con un suicidio y acaba con un suicidio. Es una novela estilísticamente muy distinta a Últimas Voluntades. Últimas Voluntades es una novela muy minuciosa, muy de ir reconstruyendo día a día, hora a hora, casi minuto a minuto. De hecho, la novela siendo fechada para que en día y hora para que el lector no se pierda. Por el contrario, Palacios de Invierno es una novela casi telegráfica. En el momento en que se han hecho, tanto en la primera como en la segunda edición, siempre tuve que insistir mucho en los editores que tuviesen muchísimo cuidado con respetar los blancos, porque los blancos tenían función narrativa, porque no hay descripción colateral, como la hay minuciosísimamente en Últimas Voluntades. Son los diálogos en el que los blancos cumplen la función que en cine, los que somos aficionados al cine, eso lo sabemos bien, ocupa el fundido en negro. Y hay que tener mucho cuidado, por lo tanto, en que no se viole un blanco. Y de algún modo el final de Palacios de Invierno es de algún modo para mí el momento más emotivo de la trilogía, porque es el momento en el que el autor se permite el lujo, que no siempre puede permitirse, de dar una muerte bella a sus personajes. La tercera novela, que ha sido la más larga de escribir, me costó muchísimo, me costó 10 años. Blues de Invierno es la extinción de un mundo y la apertura de otro. Nuestro mundo se ha acabado, pero cuando digo se ha acabado no estoy refiriéndome ya a los de mi edad y a los de mi generación. Yo no sé si los europeos nos damos cuenta de que Europa ha terminado, de que a lo mejor nuestros hijos todavía, con un poco de suerte, llegan a vivir en Europa. Nuestros nietos no. Nuestros nietos vivirán en una expansión de sociedades bárbaras extraeuropeas sobre Europa. No les envidio el futuro. En todo caso, Blues de Invierno está inserta en ese momento en el que la última Europa se ve desaparecer, y se ve desaparecer desde Nueva York, no desde Europa. Y el nuevo mundo, materializado en dos personajes que son al mismo tiempo brillantes, deslumbrantes, inteligentes, dotados de capacidad estética, personajes superdotados en todos los órdenes, irrumpen como las dos killers profesionales que van a barrer ese mundo. ¿Qué he querido? No, lo que quiere un escritor no importa. ¿Qué es lo que, releyéndolo ahora para la reedición de la trilogía, he podido sacar en limpio de lo que escribes tú ahí durante 30 años? Pues que efectivamente estamos agonizando, y no solo los de mi edad, que estamos agonizando pues por razones de edad, no, estamos en un mundo que agoniza. No sé si a propósito de esta agonía, escribía José Sánchez Tortosa una pequeña reseña en Libertad Digital no hace mucho, en la que mencionabas, a propósito, como digo, de esta angustia, si se quiere llamar así, la pregunta que a tu parecer trazaba o recorría estas tres novelas de cómo sacar la belleza y la verdad en una época que Gabriel nos presenta como ya decadente o ya prácticamente muerta. ¿Qué idea de verdad o qué verdades se pueden extraer y sobre todo qué idea de belleza, aunque sea puramente adjetiva, por remitirnos al debate que comentábamos ayer, se puede extraer de una época como esta a nivel, no sé si político, no sé si económico, etcétera? O sea, José. Sí, yo creo que en cierto modo eso es todo el ejercicio literario ya de Platón. Realmente digamos, la labor, en cierto modo testamental, ¿no?, de la escritura es la expresión por medio de una forma literariamente armónica, acabada, de la podredumbre. Digamos que la escritura lo que hace es mostrar bellísimamente la mugre de la realidad, ¿no? Pero eso es el relato, es ahí donde radica la belleza. Esto está, yo creo que muy claramente en Pessoa. En el libro El desasosiego, Pessoa una y otra vez insiste en que eso que llamamos naturaleza, eso que llamamos realidad,
no es ni siquiera feo, digamos, es ciego. Es un puro caos autista. La belleza radica, y por tanto lo que hace que haya naturaleza, que haya belleza, está en la palabra. Es el poema el que pone belleza allí donde no la hay. Y me parecía que en el caso de la obra de Gabriel, de la obra narrativa de Gabriel, de la trilogía, era un empecinado ejercicio en esa línea, digamos, ¿no? El tratar de expresar de la manera más precisa y por lo tanto bella, elevada posible, ese catálogo de nostalgias o esa decadencia imparable puesta ante los ojos, ¿no? Porque claro, los personajes de Gabriel tienen esa peculiaridad, son como, digamos, ventanas que reflejan esa inexorable decadencia que el mundo de los sordos y de los ciegos, para el mundo de los sordos y de los ciegos pasa desapercibido, ¿no? Esa inteligencia, esa sobredotación de los personajes de sus novelas, yo creo que desempeñan esa función, ¿no? Son los fractales a través de los cuales, por una conciencia refleja, se revela esa decadencia imparable de una época, de un mundo, de una Europa no solo ya, en fin, en decadencia, sino en rendición. Realmente lo que Europa parece estar mostrando no es simplemente que se está muriendo, sino que se está rindiendo. No sé si por eso igual, recientemente Gabriel en una entrevista en el diario El Mundo planteaba que prefería quedarse ya encerrado en su biblioteca, y no tanto como una cuestión de ya estoy cansado de las cosas, sino porque ya no hay nada que decir y ya está todo dicho y aquí está mi obra y espabile. O en todo caso, el decir, si todavía uno guarda la dosis de neurona suficiente para poder elaborarlo, sigue pudiendo ser un instrumento de belleza. Lo decía José exactamente, la belleza no está en las cosas, está en el modo de construirlas. Yo en estos momentos dispongo en mi biblioteca de absolutamente todo lo que necesito para, si en algún momento todavía no me he vuelto por completo imbécil, tratar de construir un pequeño átomo de esa belleza. Así que prefiero hacerlo. O sea, cada vez que salgo a la calle lo que veo, lo único que hace es embrutecerme, porque realmente vivimos en una realidad cuyo grado de embrutecimiento está siendo extremo. Y hay una cosa que quisiera subrayar. José lo sabe muy bien porque él ha trabajado mucho con sus alumnos, a Aristóteles. Esa idea de que vivimos en una corrupción que no es en modo alguno distinta de la excelencia o de la virtud, sino que es un modo de denominar lo mismo. Es esencial, Aristóteles. Si tú tomas lo que para mí es el texto más asombroso de Aristóteles, quizá no sea el más estudiado, pero para mí es el más asombroso, que es el de Generazione et Corruptione. Lo que dice ahí Aristóteles es que corrupción y vida son dos nombres de lo mismo, que la corrupción es la vida. Y recordáis que eso precisamente es puesto por Aristóteles en relación con la construcción de la frase. Con las mismas palabras puede construirse una comedia y una tragedia. Las palabras que utiliza el cretino medio que en televisión está diciendo gilipolleces en un programa de prensa rosa, y las que utilizaba don José Jiménez Lozano para escribir son las mismas. Todo está en esa artesanía, que es una artesanía casi de manual. Siempre he dicho que el trabajo del escritor es un trabajo manual, porque efectivamente consiste en tomar la frase, retomarla, reescribirla. Exactamente lo que hace un carpintero cuando está elaborando una mesa, o una bordadora cuando está elaborando sus bordados. Es esa artesanía la que, con un material bruto, que en sí mismo no es nada, puede construir esa ficción llamada belleza. Lo que pasa es que en términos cuantitativos y de referentes, las palabras que uno y otro usa son las mismas. El bagaje a su disposición
es completamente contrario. ¿Y dónde reside ese bagaje? No tanto, y ahí se equivocan, no tanto en el cúmulo de diccionario, no tanto en el cúmulo, utilizamos no sé qué, un léxico de poquísimas palabras. No, perdone usted, el problema no está ahí. El problema es que se ha olvidado usted de que existe una cosa llamada sintaxis. Es que la sintaxis ha desaparecido. La sintaxis, que en griego era el orden de las tropas para entrar en combate, la formación de combate. Instrucciones puestas al servicio de... Eso. Sin sintaxis, el lenguaje se queda en una corrupción de ruidos, nada más. O sea, las cosas que dice la locutora de Telebasura o las cosas que dice el mastuerzo medio al que escuchas hablar en la calle o en la mesa de al lado del bar. Yo, como toda persona que se dedique a escribir, procuro siempre tener la oreja completamente abierta cuando estoy sentado en algún sitio, sobre todo cuando hay muchos gilipollas alrededor. Porque es maravilloso el modo de construir las palabras. No es cierto que sea aleatorio. Es una sintaxis hermética, cerrada, que no deja resquicios de ningún tipo, pero de la cual no tienen ni la menor idea. La maravilla de una sintaxis que opera como una armadura en personas que no saben ni que la palabra sintaxis existe. Eso es una cosa fascinante. Bueno, pues ya para terminar me vais a permitir que me tome la osadía de preguntaros por los últimos proyectos o el último proyecto en el que estéis metidos, que creo que algo hay por ahí, y también relacionado con el mundo de las artes, por no decir el arte, que tampoco sé muy bien qué es eso. Así que os dejo que nos contéis lo que queráis contar y cerramos la entrevista con esto. José. Bueno, yo tengo dos proyectos en marcha que no sé si saldrán, o al menos no se saldrán a corto plazo, pero bueno, es en la línea de lo que hablábamos al principio. Sí, tengo la idea y algo he empezado a escribir sobre la muerte de la escuela. La clave en la que yo creo que en torno a la cual puede girar lo que estoy planeando, es aprovechar la analogía entre la enseñanza y la medicina. No solo aprovechando, digamos, ¿no?, el contexto de la pandemia que digamos, ha hecho aflorar, ¿no?, estas cuestiones, sino porque creo que hay una analogía bastante fértil desde el punto de vista teórico entre enseñanza y medicina, digamos, sobre todo plantear el aprendizaje desde el punto de vista, ya digo, por analogía de proporcionalidad con la nutrición, digamos, ¿no? Y establecer las conexiones entre esos dos planos, ¿no? Y de ahí poder extraer conclusiones tanto como de diagnóstico de la situación actual, como sí, de cuál podría ser la operatividad más prudente desde el punto de vista médico-didáctico o sanitario-didáctico, digamos, en la enseñanza. Y la otra idea sobre la que ya tengo también bastante escrito, pero que bueno, todavía requiere mucho trabajo, es un intento de estudio sobre el papel de la identidad en los procesos de sacralización de la política. Gabriel, no sé si puedes despedir, si no la... Los proyectos de José son fascinantes, porque efectivamente José y algún que otro buen amigo con quienes buenos amigos con quienes hemos trabajado, son en estos momentos la perspectiva abierta del pensamiento, de la filosofía en España. Yo ya estoy en la fase de despedida, entonces hay una superstición que para mí siempre ha sido, en el fondo todos tenemos nuestras pequeñas supersticiones. Hay una superstición que para mí siempre ha sido muy pesada, que es no hablar una sola palabra de textos que no estén terminados. Hablar de un texto que no has terminado es matarlo, y aparte de someterte a la vergüenza de que después al final no lo termines, con lo cual entonces ya el ridículo es absolutamente espantoso. Llevo poco más de un año trabajando en algo cuyo borrador en este momento sobrepasa ya las 500 páginas y que no sé si lograré terminar. Pero eso es todo. Y lo que sí quisiera decir es que es cierto que yo creo que si alguien en estos momentos tiene potencia para renovar el espacio de la filosofía entre nosotros, pasados ya la historia, todos los de mi generación, en mi generación ha habido gente, yo creo, muy importante en filosofía.
Algunos han muerto, otros estamos ya en fase simplemente de, oye, ver llegar el sol y decir, oye, un día de sol, qué bien. A lo mejor todavía tengo otro. Olvidada esa generación, no olvidada, considerado que ha cumplido su papel, yo pienso que dentro de la generación de José y muy pocos más tienen en estos momentos por delante una capacidad de generar algo que, naturalmente, partiendo de nosotros o de quien coño sea, pueda plantear ya un universo de pensamiento diferente, una posibilidad extraordinaria, y que es de las cosas que le reconfortan a uno. Hace unos años uno decía, y cuando nosotros nos quitemos de en medio, aquí no va a quedar nada. Pues, yo estoy oyendo ahora a José y la verdad es que me apasionan los proyectos que tiene. Pues nada. Cosa que no me apasionan los míos, ¿eh? Con esto nos vamos a despedir. Os agradezco de nuevo otra vez que estéis aquí, que hayáis pasado un par de días con nosotros. Ha sido estupendo, para todo el equipo un placer, de verdad. Hombre, la maravilla. Además, habéis encargado un día de sol maravilloso. Ha pedido por Amazon. Llegó por Amazon, no por AliExpress. Así que nada, nos vamos a despedir. Gracias de verdad. Y a toda nuestra audiencia, pues les invitamos a la próxima sesión, que por supuesto será en breve. Hasta otra.